Hola amigos, ¿cómo están? Soy Alexis Canahui, estoy grabando desde la ciudad de Quetzaltenango una serie de podcasts en las que estamos hablando con distintos actores, empresarios, actores del ecosistema de emprendimiento, empresarios y personalidades del medio y que están empujando ya sea una plataforma social, empresarial o cultural en esta región. Hoy tengo el gusto y el honor de poder entrevistar a Manuel Gutiérrez, una persona que conocí hace un par de años, ¿verdad? Me presentó una marca que me pareció muy interesante, suena igual que una marca nuestra, Win, solo que era Win, entonces fue muy interesante conocerlo y conocer esa marca que en ese momento le estaba proponiendo. Era una marca, una cerveza artesanal. Entonces hoy que comenzamos esta serie de podcast lo invité a venir y muy amablemente está acá con nosotros. Es un empresario de una familia de empresarios de acá de Quetzaltenango que creo que tiene mucho que aportar hoy, así que no se pierda ese podcast que es hasta el final. Hola Manuel, ¿cómo estás? Bien, gracias, muchas gracias por recibirme. Es un honor poder colaborar, digamos, en compartir la experiencia que tenemos, ¿verdad? Es un honor. Qué bueno, Manuel, a vos muchas gracias. Quisiera comenzar preguntándote o que nos contaras un poco, pidiéndote que nos contaras un poco de la empresa familiar, de la empresa, de la historia familiar también, porque entiendo que sos cuarta o quinta generación, me dijiste. Sí, bueno, a ver, es que depende un poquito cómo vemos la cosa, pero de los dos lados de mi familia, del lado paterno y del lado materno, venimos de dos ramas de emprendedores. Sí, pues, entonces, digamos, del lado... Tenés emprendimiento por ambos lados. Sí, cabal, no había forma de no ser emprendedor en este ecosistema de familia, sí, pues, digamos, donde de los dos lados hay emprendimientos y hay intereses comerciales, ¿verdad? Entonces, si bien aquí en Xela somos más conocidos por el lado de los negocios de la familia paterna, que entonces ahí podríamos, dependiendo de cómo se quiere discutir, pero podríamos decir que estamos o en transición de tercera a cuarta generación o de cuarta a quinta, dependiendo cómo quieras ver la historia. Okay. Pero sí ya son varias transiciones familiares y ahorita estamos enfrentando el reto de la transición, llamémosle, de tercera a cuarta generación en lo que son los negocios de la rama de paterna, sí. Sí, pues me gustaría que me contaras un poco de esas empresas o un poco la historia de la construcción de esta empresa familiar. Sí, bueno, nuestros orígenes son, mi abuelo paterno vino huyendo de la Guerra Civil Española. En una situación de pobreza y pues pasa por Cuba, trabaja en Cuba un tiempo y le da o dengue o malaria, no recuerdo bien, y entonces se viene a San Cristóbal y empieza a trabajar de dependiente de mostrador con don Juan Bautista Gutiérrez, ¿verdad? En San Cristóbal, Totonicapán. Entonces mi papá y sus hermanos nacen en San Cristóbal, Toto, ¿verdad? Tenemos mucho cariño a Totonicapán y la relación que hay con eso. ¿Y había una relación de apellidos familiar? Sí, o sea, don Juan Bautista era tío, ¿verdad? Okay. Y él en ese momento pues tenía ese almacén en San Cristóbal que, si nos vamos a la historia, podemos entender por qué todos los almacenes y importadores de productos de Europa se ponían en la carretera que iba de Guatemala a Quetzaltenango, ¿no? Y la carretera antes pasaba por San Cristóbal y esa era la lógica de ponerse en ese punto. Sí, pues. Entonces don Juan Bautista pone un almacén, pero él ya se empieza a meterse más al negocio del trigo y el almacén pues lo empieza a administrar mi abuelo paterno y mi tío abuelo paterno. En un momento dado se quema hasta el suelo el negocio con todo y el dinero adentro del negocio. Y entonces en ese momento mi abuelo y su hermano aprovechan a negociar con don Juan Bautista para asociarse. Entonces se asocian con ellos y levantan el negocio otra vez de cero y finalmente mi abuelo y su hermano le compran a don Juan Bautista, que como él ya tenía otros intereses más interesantes, decide vender el almacén, sí, pues, el almacén de San Cristóbal. Entonces mi abuelo y su hermano con mucho sacrificio crean después ya lo que era conocido, compran eran almacenes, ¿verdad? Que tenían de todo, que se llamaba La Sevillana, ¿no? La Sevillana pues ha sufrido múltiples transformaciones en el tiempo y pues es más conocida como una ferretería ahora, ¿verdad? Pero
al mismo tiempo, cuando ya empiezan a tener éxito económico, se empiezan a meter a otros negocios, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tuvimos hasta hace poco la ESO más antigua del país. El abuelo empezó importando latas de gasolina, antes era en lata, y importaban unas latas que era Standard Oil, que se llamaba la ESO antes. Hace la gasolinera, pone el negocio de venta de carros, que después pues evolucionó a lo que conocemos como Autocentro. Y ya en la siguiente generación, o sea, en la generación de mi papá y mi tío Remigio, ya empiezan a hacer pequeños desarrollos inmobiliarios. Ahorita, a la fecha, yo creería, me atrevo a decir, que los intereses más importantes de la familia es en el desarrollo inmobiliario, que es precisamente donde yo estoy más entregado, ¿verdad? Al 100% en los desarrollos inmobiliarios, ¿no? Ok, pues qué interesante historia, la verdad, que de migración hacia Guatemala, sí, y pues desarrollar negocios acá. A mí siempre me ha causado la duda de pensar, porque siempre que se dice de historias de migrantes, de personas de hace muchos años, como Guatemala era otra, ¿por qué escoger Guatemala? No sé si te das una respuesta a esto, pero ¿por qué escoger venir a Guatemala de España, venir acá? Y también el tema de que imagino que traen otra mentalidad, tal vez ya estaba más avanzado, entonces aquí se vuelven más empresarios, o vieron la oportunidad de mercado acá y se quedaron desarrollando la economía del país. Sí, digamos, a ver, yo lo que he visto en grupos de migrados de España hacia América es que generalmente hay una primera persona muy atrevida, muy valiente, ¿no? Sí, pues. Que ve oportunidad en alguno de los países que se está empezando a desarrollar y se lanza sin saber qué va a hacer. Ese primero que logra y digamos que tiene éxito es el que después refiere y empieza a jalar a todos los demás. Por ejemplo, estuvimos hace como 2 años con un gallego, él vive en Vigo, en Galicia, que él precisamente joven, pobre, sin oportunidades en esa época en España, emigra a México porque ya habían varios gallegos que se habían ido a meter ahí. Pues. Y casualmente los gallegos empiezan a entrar todos en el negocio y en la industria de la hotelería. Y entonces ahora resulta que en México muchos de los hoteles, ¿verdad?, de ciertos estratos son de gallegos, ¿verdad? Y entonces... Y lo podemos ver con nuestros guatemaltecos en Estados Unidos. Es bien interesante cómo la mayoría de migrados que van a donde ya hay un tío, ya hay un primo, ya hay una industria que los recibe. Generalmente ahorita es la construcción, por decir, o restaurantería, ¿verdad? Esas industrias ya están como más abiertas a recibirlos, pero fue gracias a un primer, le podríamos decir loco, a un primer loco que se atrevió, que veía que no iba a crecer en donde estaba y se lanza a un país que ofrece nuevas oportunidades. En este caso, para nuestra rama familiar, fue don Juan Bautista, que sería mi tío bisabuelo, ¿verdad? Pero sí, ya pues, como en 3er o 4º grado, sí, ¿verdad? Pues. Sí. Okay. Manuel, ¿crees que pueda estar pasando algo hoy parecido en Quetzaltenango? Es decir, yo veo que aquí hay un enorme potencial de mercado, pasando muchas cosas, pero creo que también está viniendo mucho de la ciudad hacia acá, a sentarse acá, negocios a venir acá, que probablemente nadie está viendo, nadie está haciendo. 1. 2, creo que hay negocios muy localistas, es decir, negocios que están pensando únicamente en su entorno, ¿verdad?, en crear un negocio acá con mucha identidad. Me he dado cuenta que el quetzalteco tiene mucha identidad, se apropia mucho de lo suyo, le pone a sus marcas ese ingrediente local, pero no se está pensando global. Hoy que con la oportunidad global de la tecnología, pensar en negocios que puedan ser más globales, salir de acá. ¿Crees que está pasando lo mismo? ¿No se está aprovechando? Sigue habiendo emprendedor, pero no está pensando en grande o pensando global. Sí, digamos, a ver, partámoslo en 2. ¿Sí? La primera parte de la emigración de gente de fuera que viene a Quetzaltenango. Ahorita, Quetzaltenango es esa ciudad que ofrece un futuro que va a ser explosivo en cuanto a población y generación de riqueza. O sea, sí, sabemos muy bien que según las proyecciones, el país está pasando de ser un país que era eminentemente rural a un país que es muy urbano.
Entonces las gentes que viven en las áreas rurales no les queda más, porque ya no se puede pretender vivir de la agricultura, no les queda más que ir a buscar oportunidades a las ciudades. Entonces tenemos una emigración que nace de la pobreza rural y que busca las ciudades y vienen a buscar cómo emprender o en qué trabajar, que son, digamos, los más desfavorecidos, a quienes les toca un reto más difícil. Ahora bien, también estamos viendo, y yo creo que es muy sano, una emigración de profesionales de la ciudad de capital que vienen a Quetzaltenango porque ven vacíos, ven pequeños nichos y espacios. Y casi que me atrevo a señalar que la línea empezó con lo médico. Como bien sabemos, la industria médica y de salud en Quetzaltenango es uno de nuestros motores y está jalando mucho doctor que, si bien en Guatemala sería uno de 100 en su especialidad, por decir algo, aquí viene a ser uno de 2 o uno de 3. Entonces tienen mucha oportunidad de crecimiento y sí se nota cómo los doctores, como toda la industria de la salud está generando mucho negocio y mucha riqueza, ¿verdad? Mucho valor también, ¿verdad? Sí, pues. Entonces, sí vemos eso, también vemos como muchos empresarios ahorita en el campo que yo me dedico ahorita, que solo es desarrollo inmobiliario, vemos muchos emprendedores, desarrolladores de Guatemala que su modelo de negocio ya se está agotando. Me atrevo a decir, por ejemplo, apartamentos en edificios verticales, porque ya en Guatemala ya es un commodity, ya hay demasiados edificios de apartamentos, entonces los márgenes se han reducido drásticamente y se entiende que ciudades como Quetzaltenango o Cobán, por decir algo, van a empezar a ese crecimiento vertical. Entonces ya todo el tiempo estamos atendiendo nuevos desarrolladores con experiencia de Guatemala que vienen a Quetzaltenango a invertir porque ven aquí el nicho de oportunidad, y que nosotros no hemos sido, los desarrolladores locales no hemos sido lo suficientemente rápido para que ya no quepan, ¿verdad? Entonces ellos sí caben y están entrando en ese gran. Entonces sí hay una emigración muy fuerte para acá, no solo de personas, sino de capitales. Se nota, se siente, digamos, en toda la ciudad, y eso pues también se siente mucho más liquidez, mucho más plata que hace, por ejemplo, 25 años, que es cuando yo empecé a trabajar. Entonces eso es definitivo, sí hay oportunidades acá y sí se está dando la emigración, sí, pues. ¿Verdad? Ahora bien, hablábamos del quetzalteco. Yo creo que es bastante evidente que tenemos un problema de visión. Un problema de visión como quetzaltecos. Muchos de nosotros, nuestras oportunidades no era porque fuéramos el mejor, era porque éramos el único, ¿no? En un pueblito. Entonces hay veces que le dicen a uno, ¿qué preferís, ir a competir al mundo o ser el monopolio en Rashrujá de dentistería, ¿verdad? Sí, pues. Entonces uno dice, bueno, me suena lógico el monopolio, ¿no? O el biopolio, ¿verdad? Que solo yo voy a ser el que provee el servicio. Entonces los quetzaltecos, creo que las generaciones pasadas tuvieron esa visión donde decía, bueno, yo aquí lo que tengo es un mercado cautivo, y no me interesan los mercados de afuera donde hay más competencias o los mercados que tienen menos demanda de mi producto. Yo lo que quiero es este mercado y en este me voy a enfocar. ¿Qué pasaba con...? Yo tuve la oportunidad de entrevistar también a Carlos Guzmán de Xelapan, y tal vez vas a contar esa historia, pero él me decía, porque todo el mundo dice, ¿por qué no hay una en Guatemala? Y otros me decían, yo pondría un Xelapan en Estados Unidos porque allá pegaría. Sí. Entonces, cuando le preguntas a él, te dice, estábamos cubriendo la demanda que había, lo que estabas mencionando ahorita, ¿verdad? O sea, aquí había tanta oportunidad y tanta demanda que la oportunidad de salir la veían así como, mejor aprovecho lo que está aquí, ¿verdad? Exacto, mejor soy rey. Decía un dicho de los abuelos, ¿verdad? Más vale cabeza de ratón que cola de león, ¿verdad? Sí, pues. Pero que eso empieza a convertirse en una falsedad, porque el problema es que ahora ya estamos abiertos al mundo y el mundo sí ya se está metiendo en nuestro mercado. Entonces, si nosotros no nos metemos en el mercado de ellos, pues vamos a quedarnos atrás en la evolución como empresarios. Precisamente. O en la fortaleza, ¿verdad?, de la cantidad de unidades que puedes tener, pues, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, sí hay un problema ahí de visión que viene de generaciones pasadas, que creo que viene a eso, pero si nos damos cuenta, en el caso de Xelapan, precisamente, ellos ya se fueron a Mazate, ¿verdad? Entonces, ya están estirando los bracitos hacia afuera, y sí podemos ver otras empresas que sí están haciendo algún crecimiento un poquito más importante afuera, en Estados Unidos y cosas así.
pero son contados, ¿verdad? Sí, pues. Todos estamos todavía solo mirando para abajo y no viendo para el mundo, ¿verdad? ¿Y cómo dirías que se cambia esa forma de pensar? ¿Cómo crees que se puede trabajar? Obviamente ya hay una generación pensando distinto, creería yo, ¿verdad? Sobre todo porque son nativos digitales y ya crecen con tecnología. Pero en las empresas tradicionales que hoy están liderando, ¿cómo cambiar esa mentalidad? ¿Qué consejo darías? Fíjate a ver, creo que hay como varios sistemas operativos que puede tener una persona, ¿no? El sistema operativo de qué tengo que hacer literalmente dentro de 20 minutos y entonces solo estoy pensando en eso y bajo la cabeza, o levanto la cabeza y me pongo a pensar qué va a pasar en mi vida dentro de 15 años, ¿verdad? Sí, pues. Pero entonces te estás teniendo que cambiar de un punto a otro punto y mientras haces ambas cosas perdés visión de lo otro. Entonces es ideal cuando, y como vamos a hablar eso de las transiciones generacionales, es ideal que los jóvenes, que uno los pueda sacar a vivir experiencias afuera, ¿verdad? O sea, El Salvador, Costa Rica, Honduras, y si es Estados Unidos, México, cualquier salida de cualquier joven cuando están con muchas ganas, recién graduados, con mucha drive, ahí es el momento para sacarlos a ver oportunidades, ¿verdad? Te voy a hacer el caso, digamos, por ejemplo, de Food Machine, de Mario Mezquita. Lo tenés que entrevistar. Él es un visionario y un emprendedor francamente muy exitoso, que el papá consiguió una beca para que él pudiera ir a estudiar algo a China. No me preguntes qué, no me recuerdo. Pero él, estando en China, ve la oportunidad de importar maquinitas para hacer granizadas. Porque él decía, esta maquinita es ideal para las señoras que quieren tener un ingreso extraordinario y básicamente lo ponen en la puerta y él se los da a cuotas, ¿no? O se los da muy económicos. Entonces le pega de lleno con eso y pues crea Food Machine, que ya es yo diría que las más grandes distribuidoras de equipo para cocina, ¿no? Industriales. Y es de acá de Quetzaltenango. Y es de Quetzaltenango. Y se da la oportunidad porque lo sacan a China. Y él va a ver otras cosas, digamos. Sí, pues. Y entonces regresa y le que hoy está bien salir porque yo comparto lo que decís, pero hoy también pasa en internet, o sea, hoy ves cosas que se vuelven virales en TikTok y hay un e-commerce que te lo manda a la puerta de tu casa, o sea, va a cambiar un poco. Va a cambiar y es una belleza eso, porque sí, francamente, pues ahorita, digamos, si yo quiero averiguar de cómo están haciendo, por ejemplo, algo que viene, ¿no? Los negocios de los edificios de apartamentos en arrendamiento, pero que son financiados con tokens, ¿verdad? Sí, pues entonces vos como inversionista compras un token de $10,000, entonces sos dueño de, no sé, 1/1000 parte del edificio y recibir rendimientos. Entonces, yo podría irme a Estados Unidos a ir a tratar de ver casos así, pero la verdad que con el ChatGPT le puedo preguntar y básicamente me dice por dónde investigar un poco más. Entonces, yo creo cuando estás decidido vas a ver. Exacto. Creo que va a haber gente que tiene la tendencia natural a preocuparse más del día a día y no está volteando a ver para arriba, que son necesarios, porque si no el visionario desordena todo. Y es necesario también el visionario. Entonces, he ahí el valor agregado de las sociedades, ¿verdad? El valor agregado de las sociedades es bien importante porque todos tenemos distintas cabecitas y las perspectivas son muy valiosas cuando obviamente los socios están educados y con ganas de crecer, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí va, o sea, sí hay que manejar los dos cerebros, digamos, ¿verdad? Sí, pues. Mira, me hablabas al principio de que pues traes sangre emprendedora en las venas. ¿En algún momento pensaste en no seguir en negocios? ¿Tuviste alguna otra afinidad o pensaste en ser...? Yo tuve un empleo de 1 año y 3 meses en una desarrolladora externa. Sí. Y como yo acababa de terminar una maestría, después me fui a esa desarrolladora 1 año y 3 meses y dije, bueno, esta es mi maestría de cómo no manejar las cosas. Para mí fue muy difícil entender cómo funcionaban las empresas con su burocracia y que realmente uno como más emprendedor está más acostumbrado a hacer las cosas nada más y ya se resuelve, sí, versus estar comunicando, pidiendo permiso, etcétera, ¿verdad? Y lidiando con las burocracias de las empresas, ¿no? Entonces viví esa experiencia de trabajar asalariado en una empresa externa que fue muy valiosa para mí, y yo sí se la recomendaría a todas las empresas que van a pasar de primera a segunda generación o segunda a tercera generación,
que los jóvenes que pretenden y tienen el perfil de la familia para entrar en el negocio, primero trabajen afuera. Sí, pues un buen consejo. Definitivamente deben de trabajar afuera, Sí, pues. para entender cómo la diferencia cuando no está la tía para apoyarlo a uno. Y cuando que no sepan que es tener un jefe que no es tu familiar, ¿verdad? Exacto. Y como también hay veces las empresas que no hay afinidades familiares internas son más eficientes, son más duras, Sí. pero son más eficientes porque no se andan consintiendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces yo creo que eso le da mucho valor a que las personas trabajen afuera. Ok. Sí. Y luego has pasado por esa empresa, estuviste en la empresa familiar mucho tiempo, hoy estás en una transición generacional. ¿Cuáles son los aprendizajes que has tenido hoy como una nueva generación tomando el control de un negocio familiar? Sí, digamos, a ver, solo para que se entienda un poquito más el contexto de dónde vienen mis opiniones y no se malinterpreten, pero yo participo como miembro de la junta directiva de esos negocios del lado paterno que te mencionaba. Y yo genero desarrollos inmobiliarios en los cuales puede ser que solo lo haga yo solo, o invite a un socio externo, o use capitales de los fondos de la familia, y entonces es una sociedad de la familia. Tenemos desarrollos que vienen de la generación anterior, tenemos desarrollos que están iniciando hoy, entonces es una mezcolanza de sociedades, Sí, ¿verdad? Pues. En la oficina manejamos cerca de 30 sociedades, cerca de 15, 20 proyectos en desarrollo, dependiendo del momento. Entonces cada sociedad, cada desarrollo tiene su sociedad distinta. Sí, pues. Entonces eso nos ha obligado a agarrar pues un expertise en el manejo societario, que eso tal vez es una de las cosas más importantes cuando los negocios pasan de generación. El manejo societario va implícito que las relaciones tienen que ser muy profesionales, ¿no? No porque vos y yo somos amigos y hacemos una sociedad y decidimos hacer una casita en conjunto, pues aquel que lo vea y no pasa nada. No, ahí es donde se dan los problemas. Las sociedades tienen que tener, número uno, muy claro que sí o sí todas las reuniones se documentan. No se debe de hacer reuniones donde no se documenten las cosas, porque de una plática vos te llevas una idea, yo me llevo otra y después ahí vienen los problemas. Sí. Debe de ser bien documentado, muy bien documentado. Debe de dársele seguimiento a esas actas y esas decisiones. Se debe tener muy claro que los contratos para que trabaje familia o amigos o socios dentro del mismo proyecto deben de ser como que si fuera una persona externa. No porque sea socio debería de tener condiciones especiales, sino que debería ser alguien que si el socio ya no quiere, con las mismas condiciones podemos meter a otra persona. Muchas veces hay conflictos de interés en ese sentido, ¿verdad? Que no es tan clara la relación, no están claros los contratos, no están claros los indicadores por los cuales se va a medir. Y yo lo que veo es que, digamos, cuando son relaciones que no son familiares, es más fácil de exigir desde una posición de socio, porque pues sos el socio y sos el jefe y no hay discusión. Pero cuando tenés un socio que además es empleado del desarrollo, ahí es donde empiezan los problemas, ¿verdad? Sí, y entonces, pues. si eso no se empieza bien, lo más probable es que vaya a haber problemas en el futuro. Entonces yo, esa primera lección sí te la daría, es evidente que toda empresa familiar debe de crear su consejo familiar. Su consejo familiar debe de crear su acta o su constitución como un consejo de familia que dice, bueno, nosotros tenemos en conjunto estos intereses y nuestra visión es llegar a tal punto. Nuestros valores, irónicamente, todo el mundo pensaría que todos tenemos los mismos valores. Pero puede ser que no los tengamos o puede ser que priorizamos unos más que otros. Entonces, la familia sí debe de tener unos valores escritos en piedra de los cuales se habla y se discute y se pone uno la camiseta y los vive uno en su vida personal también. Porque si uno tiene una persona que tiene valores distintos dentro de una empresa familiar, eso va a empezar a reventar y a tirar chispas, ¿verdad? Sí, pues. Entonces debe de nacer con esa constitución, ese consejo familiar que va a guiar. Ese consejo debe nombrar a una junta directiva que se va a asegurar en las reuniones más rutinarias de que se está yendo hacia ese camino del consejo familiar.
y todos los empleados, familiares o no, tienen que entender que hay un tema de rendición de cuentas, ¿verdad? Que uno sí tiene que estar reportando, uno sí tiene que estar informando. Claro, a veces tomas decisiones un poquito al golpe porque no queda otra, pero por lo menos pedí perdón, ¿verdad? Después de tomar la decisión, pero la gente tiene que estar informada, ¿verdad? Sí, pues. Manuel, he estado escuchando muchas historias y mucha información acerca del crecimiento de Quetzaltenango, o sea, hablando de esta industria de la construcción. ¿Cómo era hace 10 años, Shela, en temas de urbanización, construcciones, centros comerciales, edificios? ¿Cómo era hace 5 años? ¿Cómo es hoy? ¿Y cómo lo ves de aquí a 5 años? Hablando de 15 años, ¿verdad? ¿Cómo ves creciendo? Bueno, mira, es un poquito preocupante. Okay. No poquito, bastante preocupante. Que debido a, pues, obvio, una mala planeación urbana, la ciudad ahorita está sufriendo problemas de movilidad, yo diría ya graves, y que, seamos sinceros, solo se van a empeorar. O sea, sí, pues, esto no hay por dónde se vea luces de que haya una intención de resolverlo. Para mí está muy claro que si se fomentara la movilidad mixta, ¿verdad? Donde uno puede caminar, andar en bicicleta, usar transporte público, eso resolvería bastante. Pero ya estamos tan atrasados con la tarea que no nos hagamos bolas, va a ser muy difícil la vida acá. Sin embargo, regresando a la pregunta original... la vida urbana, vida de... Exacto, pero el desarrollo inmobiliario como tal, cuando yo vine en el 2000, prácticamente no habían proyectos de construcción de vivienda en serie, solo eran lotificaciones. Luego el mercado evolucionó de lotificaciones a ya vivienda en serie y ahorita estamos ya en vertical. Sí, pues. En el tema comercial... ¿Cuántos edificios tiene ahorita? Nosotros en Quetzaltenango, en ejecución ahorita en Shela. ¿Ustedes y en general? En Shela, entre el grupo, entre todo y todo, vamos por 4 edificios ahorita. Tenemos 2 que están ya con licencia y 2 que están iniciando su proceso de licencia vertical. También nosotros originalmente construimos lo que ahora es el edificio La Paz, y eso nos lo compró el grupo del Banco Industrial, ¿verdad? Entonces sí ya tenemos algo de experiencia en vertical, lo hemos hecho en Guatemala también, que eso fue, digamos, empezamos a probar en Guatemala y eso nos da la experiencia para tener la confianza de hacerlo acá, ahora. O sea que construyeron vertical primero en Guatemala, después aquí. Sí. Sí, okay. Sí, pues porque allá ya había y aquí no. Sí, exacto. Y digamos, solo me salgo un poquito del tema, pero es bien interesante cómo la evolución, digamos, si uno se va a meter a un mercado mucho más competitivo, por lo menos a colaborar en alguna parte de algún desarrollo más evolucionado, ese conocimiento uno lo puede traer a Shela. Sí, pero pues, también el conocimiento de un mercado más evolucionado nosotros nos lo llevamos a Honduras. Y entonces nosotros estamos con un negocio muy bonito de lotes en Honduras, sí, ¿verdad? Pues. ¿Pero por qué? Porque esas ciudades donde nos fuimos a meter en Honduras eran menos evolucionadas. Sí, pues. Entonces sabíamos que ahí muy todavía se podía a Shela en el 2005. Sí, pues. ¿Verdad? Entonces esas diferencias de evolución en los mercados, si uno las sabe ver con perspectiva, te puede dar una ventaja competitiva para un mercado menos evolucionado o que te vayas a uno más evolucionado para agarrar el know-how para traerlo a uno menos, ¿verdad? Buenísimo. Mira, ¿y tenés datos de cuántos edificios hay hoy en general y cuántas licencias hay en trámite? No, fíjate. ¿O cómo te imaginas que va a ser Guatemala, Quetzaltenango? Mira, a nivel chisme, porque yo no digamos, sería ideal que pudiéramos tener una buena relación, o sea, que fuera más pública, digamos, la relación con control de obras de la municipalidad, porque sí se vienen, entre lo poco que he oído, se vienen unos 10 a 15 edificios en los próximos 2 años.
Sí, pues. Viene rapidísimo. Y es interesantísimo porque cada vez que yo hablo con desarrolladores de Guate, todos me están mencionando que ya vienen acá para hacer bodegas o para hacer centros comerciales o para hacer verticales. Mira, centros comerciales en los últimos 3 años hay 8 centros comerciales aquí. Y que se viene el que está, bueno, el Price Mart, y se viene otro centro comercial enfrente, más otros montón que no sabemos, porque no son tan Pero públicas. está creciendo desordenadamente. Decís. El problema, digamos, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque un desarrollador no puede arreglar la ciudad, no puede arreglar la movilidad de la ciudad, y la necesidad de vivienda está. Entonces el desarrollador tiene que cumplir. El problema es que, digamos, la ciudad, podemos verlo en la zona 3, que es el único espacio donde se generó un grid correcto. La zona 3 no va a tener tanto problema como el resto de áreas que se han desarrollado muy desordenadamente, gravemente. Y eso, lo que pasa es que se necesita un elemento rector, que es la municipalidad, que pueda definir anchos de vías, calles, y que sí haya un esfuerzo real de ordenar un poco, ¿verdad?, los espacios, las calles, las áreas verdes, que podemos ver que están hechas un desastre. Pero eso, digamos, es en colaboración la municipalidad con los desarrolladores. Pero si no hay, digamos, que no hay guías rectoras de la municipalidad, el desarrollador hace lo que dice en ley, y ya el problema de alrededor no puede echársele la culpa al desarrollador, ¿verdad?, porque es satisfaciendo una necesidad, ¿no? Sí. Que si no se satisface, entonces lo que va a pasar es que vamos a empezar a montarnos en los cerros como las barriadas que han pasado en Medellín y en 1000 ciudades más, pues, ¿no? Están a tiempo de que no pase. Exacto. Manuel, no me quiero ir, está muy interesante la plática, hemos terminado el tiempo, pero no quiero irme sin hacerte esta pregunta. Soltar un negocio es complicado, ¿verdad? Es tu bebé, le das todo, lo haces crecer, pero cuando yo te dije que te quería entrevistar, mucho quería preguntarte del negocio de la cerveza artesanal, ¿verdad? Que fue una tendencia que se dio global, que vino a Guatemala, cambió la forma de la industria de la cerveza con tantas opciones de cerveza artesanal, y vos fuiste una que precisamente nació acá. Es una pregunta larga, pero tal vez para estructurar la historia, ¿cómo comenzó esa idea de hacer una cerveza artesanal? ¿Cómo se evolucionó? ¿Y cómo fue ese paso a venderla? ¿Cómo te decidiste a venderla? ¿Por qué razón la vendiste? Si nos puedes contar cuál va a ser el futuro ahí en la venta. Y me interesa mucho que nos contés la marca, ¿por qué el nombre de la marca? Bueno, Gwin es un elemento de la tradición oral del occidente, ¿verdad? Que es una persona que supuestamente tiene la habilidad de transmutar en algún animal. O sea, puede ser un gallo o una paloma o lo que sea. Y lo hacen para ir a hacer travesuras, ¿no? Transmuta después de 3 vueltegatos, es lo que nos decían, en un animal, y ese animal anda haciendo travesuras, ¿no? Y a nosotros nos gustó mucho el nombre porque 3 de los socios, originalmente éramos 5 socios, 3 de los socios habíamos ido a una finca y nos asustaron con un Gwin, ¿no? Y sí, pegamos el grito y corrimos por la finca, y entonces pues a todos nos quedó muy claro el nombre, y se nos hacía bonito el nombre bueno, a vos también se hizo, por lo sonoro que es, porque tiene una diéresis, ¿verdad? Entonces parece alemán, ¿no? Y pues nos gustó, ¿no? Entonces la creamos, y en ese momento nosotros estábamos con una sed de emprender, porque como el desarrollo inmobiliario es muy lento y es muy difícil iniciar proyectos nuevos, pues entre que procurar la tierra y los capitales se van años. Y entonces teníamos toda esa energía, digamos, de querer emprender más y más y más. Y entonces viene un ciudadano estadounidense que ya estaba haciendo cerveza artesanal casera en su casa, literalmente acá, y nos convencen. Y entonces nosotros asumimos que él iba a ser el cocinero toda la vida y que eso iba a ir bien. Y eso viene un poquito a lo que hablaba de cómo se debe de estructurar bien todo para que no haya problemas si uno de los socios falta. Cómo comenzar, cómo desarrollar, cómo salir, ¿verdad? Exacto. El socio americano, con justa razón, al ver los tiempos para los procesos de las licencias, que para empezar, en ese momento todavía no había ninguna autorizada. O sea, ustedes estuvieron en el mismo tiempo que fíjate que Príncipe Gris en Guatemala. Príncipe Gris fue la primera licencia. Sí. La segunda y la tercera nos la peleamos Cervecería Antigua. No estamos seguros si ellos fueron segundo o
nosotros segundo, pero la 2 y 3 fuimos Cervecería Antigua y Win. Sí, pues. Entonces sí fuimos muy rápidos, muy pioneros, muy hábiles en lograr la tramitación. Y pues le entramos al negocio, ¿verdad? Y entonces lo estábamos manejando como un emprendimiento paralelo, ¿verdad? Sí, sí. Así como mi abuelo se metió a varios negocios que tal vez no tenían conexión entre ellos, sino que solo era porque se veía la oportunidad, nosotros hicimos eso, vimos la oportunidad, lo hicimos, creamos Casa Win y producto de eso también nació Parque Floresta, ¿verdad? Que es un desarrollo muy creativo que después nos lo copiaron como en 14 parques y ahora creo que ya solo somos 2 otra vez, pero bueno, no sé cuántos somos ahora, pero fue por la cerveza, ¿verdad? Que nos empezamos a meter al negocio de alimentos. Pues el negocio iba y ahí va y nosotros nos damos cuenta que el negocio necesitaba varias cosas. 1, mucho más atención. 2, mucho más plata para darle el siguiente paso. Y que nosotros estábamos dejando de ver oportunidades en nuestro core, en nuestro negocio central, en el desarrollo inmobiliario por estar en la cerveza. Entonces fue una decisión bien dura, porque la verdad que era bien bonito el negocio, era bien alegre, pero fue una decisión dura donde dijimos, bueno, definitivamente esto nos distrae, los márgenes nunca van a ser los márgenes que necesitamos de la desarrolladora, necesitamos vender. Y entonces, felizmente, después de hablar con varias de las otras cervecerías artesanales, logramos una negociación con Cervecería Antigua, quien ya tiene la marca y ya está haciendo cerveza Win en barril. Todavía no la está enlatada o embotellada, todavía no la está haciendo así, pero ellos van a preservar la marca y siempre sí va a ser de Quetzaltenango. Sin embargo, ya es propiedad de ellos, entonces la tuvimos que vender. Y sí fue duro, pero uno como empresario y como emprendedor tiene que entender que los negocios tienen que caminar y se tienen que mover y no se tiene que uno amarrar su ego o su identidad al negocio, ¿verdad? Y uno tiene que poder soltar, y eso es bien importante. Qué buena historia y de verdad qué buen consejo con el que cerrás. Muchas gracias, Manuel. Qué bueno. Esto es en Estados Unidos, en otras culturas, vender una empresa es un sinónimo de éxito también, ¿verdad? Y tener una exit, que como se le llama en tecnología, vender tu negocio no es malo, ¿verdad? Exacto. Entonces entender eso, entender también que los negocios a veces se pueden hacer para venderlos. Exacto. Gracias, Manuel, por este tiempo. Gracias por contarnos todo lo que hoy nos contaste y dejarnos grandes enseñanzas. Muchas gracias por tenerme aquí, estoy a las órdenes. Gracias, Manuel.